Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Como sea que sea, en donde ustedes se encuentren y en el momento en que estén ustedes oyendo esta Fosa Escéptica número 135, y que vamos a hablar del pensamiento mágico. Y antes de hablar de eso, quiero agradecer a todas las personas que se están juntando ya en el grupo de la Fosa Escéptica en Facebook. En unos cuantos días ya somos como 60. Y eso me llena de mucha satisfacción. Y bueno, bienvenidos todos. Hay de todo, ¿eh? Hay creyentes, hay ateos, hay agnósticos. Están colocando posts de humor muy chistosos que la verdad me divierten muchísimo. Y he lanzado una convocatoria para que me manden un audio de máximo 5 minutos con algún comentario que quieran hacer hacia la Fosa Escéptica o con algún tema que quieran desarrollar en esos 5 minutos. Y ya tenemos al primero, y entonces quiero agradecerle mucho a Ernesto Ortega Betancourt, que se animó para mandarnos un audio, y vamos a poner en unos minutos más, y agradecerles eso y agradecerles que lo manden, porque me decían que podrían hacerlo por WhatsApp, pero la verdad es que es complicado. Lo pueden grabar en su teléfono y compartir hacia un mail, y este mail es lafosesceptica@hotmail.com, y ahí yo lo bajo, lo oigo, y si reúne las características de que sea un tema de interés general del grupo y de la Fosa Escéptica, pues entonces lo transmito. Y este es el primero, el de Ernesto Ortega Betancourt. Pues bien, saludos a todos los integrantes de esta Fosa Escéptica, en especial al señor Villalpando, de quien escuché en uno de sus programas que le gustaría saber el por qué nos volvimos ateos. Como muchos mexicanos, vengo de una familia católica: mamá, papá, abuelos, hermanos, primos, etc. Recuerdo que cuando tenía como 10-12 años, en aquella ocasión una tía curandera puso en un plato limones, alcohol y les prendió fuego, a lo que pues se hizo un remolino de fuego, y pues todos dijimos: ahí está el diablo, la cola del diablo. Iluso yo me la creí, pero ya cuando comencé a estudiar el bachillerato con las materias que llevé, como es física, química, biología, filosofía, entre algunas otras, comprendí que no eran así las cosas. Esto y entre otras me llevaron a ser ateo. Por ejemplo, también leí el libro del Perfecto Ateo de Rius, y bueno, pues todo eso me ha apasionado, me ha intrigado saber el origen de la vida,
Ya no digo de la materia, que es otro cantar. Y pues bueno, a mi parecer, yo creo que el origen de la vida, el ser humano sí lo va a descubrir tarde o temprano, tal vez pasen milenios. Ahora, el origen de la materia creo que va a ser muy difícil. Todavía nos falta por asimilar muchas cosas. Por ejemplo, el cómo es que se dio el inicio del tiempo y el espacio de acuerdo a la teoría del Big Bang. Y dejo aquí esta pregunta. Nosotros como ateos que negamos la existencia de un ser omnipotente que pudo haber creado todo, ¿cuál creen que sea el origen, tanto de la vida como de la materia, el universo? Gracias nuevamente. Pues obviamente le agradezco, más bien yo a él, a Ernesto Ortega Betancourt, que se haya animado a mandarnos este audio y nos deja la interrogante. Si ustedes quieren responderla, ya sea aquí o intégrense al grupo de Facebook de la Fosa Escéptica y por ahí podemos seguir platicando y debatiendo sobre la pregunta que nos hizo amablemente Ernesto Ortega. Bueno, vamos a hablar del pensamiento mágico. Sin más, vamos a comenzar. El pensamiento mágico, o conocimiento mágico también se le llama así, consiste en una manera de llegar a conclusiones basada en supuestos informales, erróneos o no justificados y frecuentemente sobrenaturales, que genera opiniones o ideas carentes de fundamentación empírica robusta. Básicamente consiste en atribuir un efecto a un suceso determinado sin existir una relación de causa-efecto comprobable entre ellos. Esto es, por ejemplo, lo que sucede con la superstición, la religión y diversas creencias populares. En un sentido más técnico, se puede describir como una forma de razonamiento que consiste en utilizar la lógica de las operaciones mentales sobre la realidad externa para explicar el funcionamiento de esta última. De esa manera, el pensamiento mágico proyecta las propiedades de la experiencia psicológica, finalidad o intención, por ejemplo, sobre la realidad biológica o inerte. También puede considerarse pensamiento mágico a la transferencia de conceptos derivados de la observación biológica a la forma en que opera la naturaleza inanimada. La consecuencia es que el sujeto o el grupo social atribuye relaciones causales entre acciones y eventos no conectados entre sí y que el consenso científico no acepta como válidas. En religión, la religiosidad popular y superstición, la correlación de un presupuesto que relaciona rituales religiosos, oraciones, sacrificios, con ciertas expectativas de beneficio y recompensa. En psicología clínica, puede causar que un paciente experimente miedo de realizar ciertos actos o albergar ciertos pensamientos debido a que asume una correlación entre aquello y terribles calamidades. El pensamiento mágico puede conducir a creer que pensamientos personales per se pueden ocasionar efectos en la realidad o que pensar en algo equivale a hacerlo. Es por tanto un tipo de razonamiento causal, de falacia de causa cuestionable, que busca relaciones insignificantes de fenómenos Perdón, me perdí por andar contestando el WhatsApp. El pensamiento mágico puede conducir a creer que pensamientos personales per se pueden ocasionar efectos en la realidad o que pensar en algo que equivale a hacerlo.
Es por tanto un tipo de razonamiento causal, de falacia de causa cuestionable, que busca relaciones insignificantes de fenómenos o coincidencias entre actos y eventos. El pensamiento mágico genera la creencia errónea de que los propios pensamientos, palabras o actos causarán o evitarán un hecho concreto de un modo que desafía las leyes de causa y efecto comúnmente aceptadas. Este pensamiento mágico, fíjense bien, forma parte del desarrollo normal de un niño, y durante siglos la ciencia más avanzada de su época mostró rasgos de pensamiento mágico como el teleologismo aristotélico. Por otro lado, el pensamiento cuasi mágico describe casos en los que sujetos actúan como si creyeran erróneamente que sus acciones influencian los resultados, aun cuando no lo crean realmente. El pensamiento mágico se fundamenta en creencias cuya estructuración no sigue un patrón racional. Suele estar basado en percepciones psíquicas subjetivas de individuo colectivo, pudiendo haber sido influenciado por otras personas que conocen o aceptan de algún modo dichas teorías o creencias. En psiquiatría, varias enfermedades mentales y trastornos de personalidad se caracterizan por asumir diversos grados de pensamiento mágico. Se utiliza el método científico para remarcar lo endeble y arbitrario de las convicciones basadas en lo sobrenatural. El pensamiento mágico y las personas que hacen uso de él no ponen en duda dichas percepciones. Por lo tanto, sin una base crítica a tamiz de la realidad, dicho pensamiento puede generar una pseudociencia mágica basada en hipótesis puramente especulativas. De hecho, una idea no se acepta como válida si no está fundamentada en hipótesis rigurosas y contrastables, en cualquier ciencia que se precie de serlo. El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. El primero es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Se pone claramente el ejemplo de que si yo dejo caer una pluma en México, va a ser el mismo efecto que si dejo caer una pluma en China o en Alaska, ¿verdad? Este es uno de los pilares en los que se basa el método científico, la reproducibilidad. Y otro este pilar de la reproducibilidad se basa esencialmente en la comunicación y difusión de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada. En el pensamiento mágico se toman como postulados válidos ciertas creencias fuertemente arraigadas en el pasado y sobre estas se construye un mundo aparentemente racional, siguiendo pautas lógicas y pseudocientíficas. De este modo, una persona que no haya tamizado previamente dichas ideas o pensamientos hasta encontrar sus bases más fundamentales, le puede parecer a simple vista que dichos pensamientos tienen fundamentos y coherencia científica y hasta cierto punto poseen consistencia. Ejemplos de esto pueden ser las prácticas adivinatorias como la astrología, la numerología y otra serie de pseudociencias que aceptan postulados mágicos arraigados histórica y culturalmente, que para el hombre creyente les induce a conclusiones y razonamientos mucho más satisfactorios y aparentemente con más sentido y significado que la propia ciencia. Estas pseudociencias, por ejemplo, la astrología, basa sus conocimientos en movimientos estelares muy científicos y que pueden ser comprobados científicamente, pero la interpretación que se hace de estos y la supuesta influencia que los astros tienen sobre el ser humano y sus acciones es donde entra esta pseudociencia. Vamos a entrarle de lleno ya al método, al pensamiento mágico, ahorita que regrese después de esta pausa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
estoy de vuelta aquí en la fosa escéptica. Y dijo Hipócrates en su época, los hombres creen que la epilepsia es divina simplemente porque no la entienden. Pero si llaman divino a todo lo que no entienden, entonces no habría fin para las cosas divinas. Hace milenios nuestros antepasados admiraban con un misterioso disco de fuego que se erguía diariamente a través del horizonte. Este pasaba la mayor parte del día irradiando calor sobre todas las cosas y finalmente se ocultaba tan enigmáticamente como surgía. No menos misterioso, otro disco luminoso sucedía al primero y se paseaba toda la noche allá en lo alto, rodeado de miles de puntos parpadeantes que dibujaban caprichosas formas, unas más inteligibles que otras. ¿Cuál era la explicación de todo esto? ¿Cómo se mantenían en lo alto esos objetos? ¿Qué tan lejos estaban? ¿Por qué se movían? ¿Por qué nunca se apagaban? ¿Eran simples objetos o no? Además, ¿por qué llovía? ¿Por qué caía el rayo? ¿Por qué ardía el fuego? ¿Por qué temblaba la tierra? ¿Por qué hacía erupción el volcán? ¿De dónde venía el viento? ¿Por qué ocurría el huracán? Y también se preguntaban por qué brotaban las semillas, por qué nacían los niños, por qué se fermentaban las frutas, por qué aparecían las enfermedades. Esta lista es larguísima, y a todos estos fenómenos les atribuyeron la categoría de no ser naturales, sino de ser algo más, algo que no es natural, algo sobrenatural, algo mágico, algo digno de admiración o de temor, de reverencia o de culto. La curiosidad, la perplejidad y sobre todo la fantasía humanas ante lo incomprensible en el mundo que nos rodea fueron el motor para la creación de seres fantásticos y poderosos que serían los responsables por todos los fenómenos que no entendemos. Así nacieron todos los dioses. Mucho tiempo después, en nuestra sociedad moderna, el ser humano no ha cambiado mucho. Ya no se cubre con pieles de animales salvajes. Ahora usa corbata y es orgulloso. Se autodenomina civilizado para diferenciarse tajantemente de sus primitivos antepasados. Tomaría como un severo insulto el ser comparado con un troglodita. De hecho, la palabra troglodita es frecuentemente usada como un insulto. Sin embargo, su visión del mundo que le rodea sobrevive intacta, ya que sigue considerando todo aquello que es inexplicable y muchas veces hasta lo explicable como el trabajo de algún dios. Persiste en colocar apresuradamente adjetivos tales como milagroso, paranormal o divino en todo aquello que no entiende o que aún no entiende, en lugar de simplemente admitir que no es capaz de entender. A pesar de todos los avances en el conocimiento de nuestro mundo, el ser humano moderno persiste en atribuir lo que aún no comprende a algún dios, a dioses, a alguna energía especial, por ejemplo. Esto lo vemos todos los días. Por ejemplo, en una apartada iglesia cristiana, una multitud de fieles observa una extraña mancha formada en la pared. En ella ven fervorosamente el rostro de Jesús. Al otro lado del mundo, al observar el cielo nocturno, un espectador se topa con una efímera luz fuera de lo común. No tarda en asignarla a extraterrestres. Mientras tanto, en un hospital cercano, un paciente con una severa enfermedad y con pocas probabilidades de recuperarse experimenta una súbita mejoría en su cuadro, en su enfermedad. Su médico, al no poder explicar eso, se encarga de atribuirlo a un milagro. Fenómenos como estos son invocados diariamente como pruebas de la existencia de uno o más dioses. No, el ser humano aún no se ha liberado de la mentalidad de sus ancestros. El pensamiento mágico persiste en pleno siglo XXI. De hecho, frecuentemente la actitud de explicar científicamente los fenómenos del mundo que nos rodea no es bien vista, en cuanto ésta se contrapone a las explicaciones espirituales, divinas, místicas, mágicas, es puesta en duda o de plano desechada. ¿Sería la erupción de un volcán una prueba de la existencia de algún dios del fuego
que por cierto se encontraría de muy mal humor, hoy en día la mayoría de nosotros no tomaríamos en serio esta pregunta, pues sabemos lo que es un volcán. Sabemos que se trata de un fenómeno natural. Hace miles de años, sin embargo, esta era una pregunta seria. Para nuestro ancestro no estaba tan claro lo que era un volcán y su actividad era un fenómeno mágico, obra de algún dios. El volcán entonces fue un dios. ¿Qué pasó con este dios tan temible? ¿A dónde se ha ido? ¿Murió? Es extraño que veamos con humor o hasta con desprecio las creencias primitivas, los dioses de las tribus salvajes o del mundo antiguo, pero en cambio respetemos y veneremos solemnemente al dios o a los dioses de nuestras religiones modernas y civilizadas. ¿Qué diferencia hay entre Jehová y Zeus después de todo? ¿Acaso el primero se merece más respeto que el segundo? ¿Acaso no son dos facetas del mismo pensamiento mágico? Se dice que la ciencia no puede responder a todo. Por cada pregunta que la ciencia responde, se plantea dos nuevas. Y es que entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que ignoramos. Tal vez no sea posible comprender todo en el universo. Sin embargo, todos los días la ciencia explica algo. Todos los días algo ilógico se hace lógico. Todos los días un milagro deja de ser un milagro. Todos los días algo sobrenatural se convierte en natural. Todos los días el trabajo de un Dios se convierte en obra de la naturaleza. La superstición y la religión, el mito institucionalizado, retroceden ante cada avance de la ciencia. ¿Es malo quedarnos paulatinamente sin milagros? ¿Tiene menos belleza un mundo comprendido, explicado? Claro que no. Solo se puede valorizar y apreciar aquello que se conoce. Conocer es, ante todo, vivir sin miedo y sin superstición. Descubrir y entender el mundo que nos rodea es una experiencia gratificante. Una foto obsequiada por el telescopio Hubble es más hermosa que 1000 mentiras. Yo regreso para hablar de esto en un momento, aquí en La Fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a La Fosa Escéptica, un poco atareado porque estoy estrenando unos audífonos y entre que aprendo a manejarlos y me hago bolas, pues suceden cosas así como errores en mi dicción y perder el texto que les estoy entregando el día de hoy. Dice Germán Santelices: cada vez que la ciencia avanza un paso más, los religiosos alejan a su Dios un poco más para que no sea alcanzado. Pues sí, o lo integran a la ciencia, ¿no?
Pues sí, el sol ya sabemos que gira, pero ¿qué lo hace girar? La mano de Dios, ¿no? Dentro de estas pseudociencias está la telequinesia y la telepatía. Sí. El mundo del esoterismo, de la metafísica, de las paraciencias, abarca una amplísima gama de creencias de las que las religiones no son más que una parte muy pequeña. Todas ellas tienen una característica común. Ni hay pruebas de ninguna de ellas, ni ninguno de sus creyentes o practicantes tiene el menor interés ni en buscar, ni en pedir, ni en dar esas pruebas. En todas ellas se pone la fe, la creencia por encima de las pruebas que pudieran demostrarlas. En general, ese mundillo, bastante amplio por cierto, suele estar integrado por varias clases de personas. Las que simplemente creen que esos fenómenos se producen, pero que es a otras personas a quienes les suceden, o las que dicen estar convencidas que ellos tienen dones o poderes especiales. A esas personas sí que les suceden algunas de esas cosas, aunque no todas. Las que saben que no es cierto, pero les interesa propagar la idea de su certidumbre buscando algún tipo de beneficio personal o económico. O las que entienden que sí es cierto y que ellos poseen ese tipo de poderes y los regalan a quienes puedan tener necesidad de ellos. Las que entienden que es cierto y hacen de eso sus modus vivendi como si practicaran cualquier otra profesión remunerada. En el mundillo del esoterismo, ni todo el mundo cree de mala fe, ni todo el mundo actúa de buena fe. Cuando a algún famoso se le sorprende, se descubre que no emplea más que trucos, falacias, falsedades, para el crédulo siempre queda una salida mental que a mí no deja de sorprenderme. En lugar de deducir con lógica que todos los que se dedican a eso actúan de mala fe, mientras no se demuestre lo contrario, deducen que sí, que es cierto que esa persona en concreto actuaba de mala fe, pero que alguno habrá que no lo haga. De esa manera, en lugar de reconocer su error y que han sido engañados y sorprendidos en su buena fe, colaboran a la expansión de la idea, dando credibilidad a algo que no tiene el menor fundamento, de lo que no existe ni una sola prueba. Es mucha la gente que cree de buena fe dando credibilidad a fenómenos que nadie ha demostrado, pero de los que han oído hablar como misterios que se producen, aparentemente sin explicación, aceptando cualquier explicación mágica que de buena o mala fe quieran darles. Quienes manejan el gran mundo del esoterismo saben cómo presentar las cosas de forma que parezcan misterios, muchos de ellos ya resueltos. La inmensa mayoría solo son trucos que el neófito ignora, pero solamente trucos al fin y al cabo. Y otros aún misterios sin resolver, dando explicaciones de lo más absurdas, pero creíbles, para una mente crédula que actúa de buena fe. En el mundo del esoterismo incluyo lógicamente las religiones. Participan de las mismas características generales del esoterismo, aunque se dediquen a una única parcela más bien escueta. Por más que las religiones, en particular la religión cristiana con sus múltiples variantes, se declare enemiga del esoterismo, no impide que comparta con él la mayoría de sus características. Si se declara enemiga es precisamente porque al compartir las mismas características, el resto de las creencias esotéricas le restan clientes potenciales y reales. Para evitar eso, no duda en calificar de idólatras, supersticiosas y paganas al resto de las creencias esotéricas. Todas las demás son falsas menos la suya. Saben que comparte con ellas las mismas características de explotar, basándose en mentiras, pues la credibilidad y la buena fe de la gente. Sabe que le quitan clientes, así que no duda en condenarlas. Lo que dije anteriormente podría servir como introducción a lo que me ha motivado a hacer esta fosa escéptica. La supuesta existencia real de la telequinesia o de la telepatía y del pensamiento mágico. Ni la telequinesia, o sea, el movimiento de materia a distancia con el poder de la mente, ni la telepatía, que es la transmisión del pensamiento a distancia, han sido nunca demostradas, aunque sea frecuente ver a supuestos magos haciendo juegos de desaparición de objetos que más tarde aparecen sin explicación aparente.
objetos que se mueven y se trasladan sin que aparentemente el supuesto mago lo toque. En realidad son solo trucos desconocidos por quienes los presencian, pero solamente eso, son trucos. Mucho se ha hablado de la una y de la otra. Mucho se ha argumentado a favor y en contra. Pero quizá la prueba más evidente de que ninguna de las dos tiene existencia real sea que no hay nadie que haya fundado ninguna empresa basada en ninguna de las dos. Ni hay empresas de transporte basadas en la telequinesia, que sería fantástico, ¿verdad? Ni empresas de transmisión del pensamiento basadas en la telepatía. Ya no necesitaríamos el WhatsApp, por ejemplo. En su lugar sí existen infinidad de empresas basadas en el transporte tradicional y empresas telefónicas basadas en la transmisión de la palabra como expresión del pensamiento. Los defensores de ambas ideas dicen que existen, que son reales, pero en cuanto se les pide que demuestren su existencia con hechos reales y bajo control, se echan para atrás. Argumentan que no controlan el cómo, el cuándo y el por qué se producen. Dicen que aunque intentaron demostrarlo, no podrían porque no controlan cómo hacerlo, que es algo que se da fuera de su control. En definitiva, que cuando se pide pruebas reales, les pasa como a los creyentes cuando se les piden pruebas de su Dios. Saben de antemano que no las hay ni las conseguirán, así que inventan mil excusas para darse a sí mismos una salida airosa sin demostrar nada de nada. A mí particularmente me encantaría que tanto la telequinesia como la telepatía existieran. Menudo problema me evitarían cada vez que tengo que hacer un viaje, ¿no? Me encantaría pensar en hacerlo y que solo con la fuerza de mi pensamiento ya estuviera hecho. Menudo adelanto sería no tener que coger el metro, el autobús, el coche, el tren, el barco, el avión, para hacer desplazamientos. Y qué gran ahorro de energía y de tiempo sería la comodidad de pensar en hacer un viaje y que ya estuviera hecho. Yo les aseguro que viajaría muchísimo más que ahora y de una forma mucho más barata y cómoda. Le encuentro miles de aplicaciones prácticas a la telequinesia, todas ellas de gran utilidad, aunque algunas de ellas podrían ser contraproducentes. Si la telequinesia existiera, realmente acabaría en poco tiempo con toda la industria del transporte tradicional. No tendría sentido seguir gastando tiempo y energía en ir de un lado a otro si se pudiera hacer por telequinesia. ¿Qué sentido tendrían las empresas de transporte en estas condiciones? ¿Cómo a nadie se le habrá ocurrido jamás fundar una empresa de transportes telequinésicos? ¿Se imaginan lo que podrían hacer un señor Bush o un señor Biden o un señor López Obrador pudiendo transportar sus armas y sus misiles a cualquier sitio nada más con la fuerza de su pensamiento? Y ya puestos en imaginar, incluso a regarla un poco, ¿se imaginan lo que sería el pensamiento de algún terrorista luchando por llevar sus misiles o aviones para que exploten en algún edificio norteamericano, y el pensamiento del presidente Biden luchando para que los mismos misiles y aviones caigan en Afganistán o en Irak? En fin, que quien imagina que la telequinesia existe no alcanza a ver las consecuencias de lo que está diciendo. Como ejercicio mental de credulidad no deja de ser un bonito juego, pero como realidad casi es mejor que no exista. Lo mismo pasa con la telepatía. Me encantaría que para hablar con la persona o persona que yo deseo no tuviera que usar ni cartas, ni teléfonos, ni internet, ni mails, ni WhatsApp, ni la puta que los parió, como dijo Joaquín Sabina, o ninguno de otro medio de comunicación. Me encantaría poder hacerlo solo con mi pensamiento. Me pregunto por quién dice poseer esos poderes y no ha montado una empresa de transmisión de pensamiento, con lo útil y barato que resultaría, en vez de tener que gastarse la cantidad de dinero que gastamos en teléfonos todos los meses. Me surgen algunas dudas al respecto de la telepatía, pero estoy seguro que ya encontraría la forma de solventarlas. Me imagino mi pensamiento recorriendo libremente el espacio y me pregunto si tendrían acceso a él todas las personas que quisieran escucharlo. ¿Habría manera de limitar la captación de ese pensamiento solo a las personas que yo se los mandara? En el caso de que todos pudiéramos comunicarnos solo con el pensamiento,
¿cómo sabríamos cuáles son los pensamientos que provienen de quien se quiere comunicar con nosotros y que son los que nos interesan? ¿Tendríamos acceso a los pensamientos de todos los demás humanos? ¿Hasta dónde llega un pensamiento? ¿Llegaría más cerca o más lejos, dependiendo de la intensidad con que pensáramos? ¿Cómo calcular la distancia a que llegaría nuestro pensamiento? ¿Llegaría más lejos si pensáramos en una mosca que si pensáramos en un elefante? ¿Podríamos dejar de pensar para evitar que nuestros pensamientos fueran captados por los demás? Muy interesantes preguntas, ¿no? Mientras ustedes las mastican, pues yo hago una pausa y regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso a la fosa escéptica y estamos hablando del pensamiento mágico. Bueno, dentro de todo este mundo del pensamiento mágico, mención aparte merece el mundo del ilusionismo, el ilusionista, el que hace trucos con naipes o cartas, con cuerdas, el que ante miles de espectadores trocea a una mujer, separa sus trozos antes de volver a unirlos sin que sufra el menor rasguño. Bueno, este señor, este ilusionista, pues no trata de engañar a nadie. El espectador sabe que hay truco. El ilusionista, por supuesto, que también lo sabe. El verdadero misterio estriba en la habilidad del ilusionista para que su truco no se note. Pero ambos, tanto el espectador como el ilusionista, saben que son trucos. Hay muchas formas de engañar al cerebro del espectador. Los ilusionistas lo saben. Saben cómo engañarnos. Saben que nos están engañando. Sabemos que nos engañan. El verdadero espectáculo estriba en que sus trucos no se noten. Y en este juego de complicidad voy a querer, voy a desear, estoy esperando en este espectáculo del ilusionista, pues que me engañe. Y le entro al juego de la magia. Y en presentarnos las cosas como si fueran reales, pero estableciendo un acuerdo tácito entre el ilusionista y el espectador. El ilusionista dice, tú sabes que uso trucos, yo sé qué trucos estoy usando, y el reto consiste en ver si lo descubres. Pero si lo descubres, por favor no lo cuentes, deja que sigamos llevando un poco de ilusión y de divertimento a quienes lo puedan necesitar. No estoy en contra de quien usando trucos deja a la sagacidad del espectador el descubrirlos. Estoy contra quien abusa de la buena fe de las personas presentando como cierto lo que solo son falsedades, falacias y mentiras. Y la medicina mágica, la científica y la homeopática, y la concepción mágica de la enfermedad. Bueno, desde hace mucho tiempo el hombre ha tenido que verse enfrentado con la enfermedad y como resultado de esto ha desarrollado diversos métodos para curar o por lo menos para aliviar el sufrimiento. En los pueblos primitivos, la enfermedad se consideraba como castigo de alguna divinidad o se creía resultado de romper un tabú o alguna regla sagrada para la tribu. Así pues, tenemos que en los pueblos del antiguo Egipto y Mesopotamia, entre otros, la concepción de la enfermedad es mágica y por lo tanto el diagnóstico y el tratamiento también requerían medios y ritos mágicos. Por ejemplo, en la Siria antigua, la medicina era esencialmente mágico-religiosa.
Ahí los encargados de la medicina eran los Azú, quienes tenían una predilección por considerar que la posesión por espíritus era la causa de las enfermedades. La florida y grande imaginación de los asirios les había llevado a crear espíritus malignos muy especializados. Si había dolor en el cuello, el responsable era el espíritu maligno de Hadad. El dolor en el pecho era responsabilidad de Ishtar. El espíritu de Rubisu producía problemas cutáneos, mientras que el Abartu afectaba el aparato genital femenino, y así sucesivamente. Para cada enfermedad había un espíritu maligno que influía negativamente en ese órgano. En la actualidad este tipo de mentalidad primitiva aún persiste, pues es frecuente escuchar hablar de enfermedades causadas por mal de ojo, castigo divino o incluso posesiones demoníacas. En muchos países de Latinoamérica hay personas que consultan a brujos indígenas buscando la cura de sus enfermedades. Aquí es importante notar que la forma como la medicina mágico-religiosa obtiene conocimiento es por medio de la revelación, la cual es una verdad sagrada que obtiene el chamán o líder religioso del grupo. Debe resaltarse que estas revelaciones cambian de pueblo en pueblo. Por ejemplo, los mismos demonios que asignaban como causa de una enfermedad en la antigua Siria no eran la misma causa en la India. La enfermedad dejó de considerarse como un fenómeno sobrenatural con Hipócrates de Cos, que vivió entre el 460 y el 332 antes de la era común, médico griego que vivió a finales del siglo V antes de la era común. Hipócrates afirmaba que la enfermedad se puede comprender ya que sus causas se encuentran en el ámbito de la naturaleza. En su obra sobre la enfermedad sagrada, en la cual hacía referencia a la epilepsia, afirmó: voy a discutir la enfermedad llamada sagrada. En mi opinión no es más divina o más sagrada que otras enfermedades, sino que tiene una causa natural, y su supuesto origen divino se debe a la inexperiencia de los hombres y a su asombro ante su carácter peculiar. Mientras sigan creyendo en su origen divino porque son incapaces de entenderla, realmente rechazan su divinidad al emplear el método sencillo para su curación que adoptan, que consiste en purificaciones y encantamientos. Pero si va a considerarse divina nada más porque es asombrosa, entonces no habrá una enfermedad sagrada sino muchas, porque demostraré que otras enfermedades no son menos asombrosas y portentosas, y sin embargo nadie las considera sagradas. El salto conceptual dado por Hipócrates no ocurrió sin un antecedente. Desde casi un siglo antes de él, unos filósofos denominados presocráticos habían empezado a preguntarse por la naturaleza del mundo y se habían atrevido a plantear respuestas en las que no se incluían a las divinidades. Por ejemplo, Tales de Mileto consideraba que el mundo estaba formado por el elemento agua. La explicación de Tales es similar a la del mito babilónico, en la que el dios Marduk creó el mundo del agua, solo que en la narración del filósofo presocrático el dios ya no es necesario. El concepto de la enfermedad como un fenómeno natural es, en últimas, un legado de los filósofos presocráticos que se atrevieron a formular un mundo entendible en términos naturales, libre del dominio de dioses y de demonios. El efecto de tal revolución hoy es visible en los quirófanos, en los laboratorios clínicos y en los consultorios médicos. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, desafortunadamente aún quedan rastros de la medicina mágico-religiosa. ¿Cuáles fueron los inicios de la medicina científica? Ahorita que regrese a la fosa. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Espero que les esté gustando tanto a mí la música que estoy poniendo el día de hoy. Y en Spreaker pueden ver la lista completa, el playlist de esta fosa escéptica y escucharla. Entonces, quiero agradecerle también a mi querido amigo Raúl García, que ya se apersonó aquí en el chat de Spreaker, y le doy muy buenas noches en este caso. Dice Pablo Llorens, buenas noches, Alfonso, un placer escucharte. Hay organizaciones que se autodenominan ciencias, pero no resisten una mínima prueba epistemológica. Bajo el disfraz científico se esconden creacionismo, manipuladores, misticismo, esoterismo y un montón de falsedades. Generalmente son instituciones cerradas que no comparten sus ideas o trabajos con cualquier persona, solo los de un grupo selecto o manipulado. Hay mucho para investigar del tema. Un fuerte abrazo. Pues va el abrazo de regreso, mi estimado Pablo Llorens, y me gusta mucho la gente que, como tú, redacta también los mensajes que quiere o las ideas que quiere poner en el chat, ¿verdad? ¿Cuáles fueron estos inicios de la medicina científica? Bueno, la medicina científica se gesta en el Renacimiento, seguramente. Esta época que abarca desde el año 1543 a 1661 de la Era Común, aunque la ubicación de los límites del Renacimiento varía según los autores. Este Renacimiento se caracterizó, entre otras cosas, por el rechazo de la autoridad de la Iglesia Católica en cuestiones de explicaciones sobre la naturaleza y aún de fe. Hay que recordar, por ejemplo, a Martín Lutero y la Reforma Protestante que él mismo inició. El hombre renacentista se muestra más interesado en este mundo que en el cielo predicado por la Iglesia, además de empezar a entender el mundo natural en términos materialistas, siguiendo un método propio. Esto último conllevó al nacimiento de la ciencia moderna. Precisamente una de las características de la ciencia moderna es el escrutinio escéptico, el no aceptar nada como cierto solamente porque lo dice alguien importante. De hecho, el nacimiento de la ciencia moderna con Galileo Galilei estuvo rodeado por la tensión entre la Iglesia Católica y las observaciones cuidadosas del físico que no encajaban con la autoridad establecida, la Biblia y el famoso filósofo Aristóteles. En medicina, al igual que en la física, se cuestionó la autoridad establecida y se dio paso a la búsqueda de evidencias para aceptar una idea y tener una concepción más acertada de la naturaleza. Fue el anatomista belga Andrés Vesalio, que vivió entre 1514 y 1565, quien en su obra De Humani Corpore Fabrica da más importancia a la observación de la realidad que a lo dicho por las autoridades tradicionales sobre ella. Una característica del trabajo de Vesalio es que expone y corrige los errores del médico que durante la Edad Media se consideró la autoridad incuestionable en medicina, es decir, Galeno. La medicina científica le debe mucho a la revolución anatómica del Renacimiento, en la que Vesalio fue el más destacado. De igual forma, el Renacimiento fue testigo de la revolución quirúrgica, la cual fue abanderada por Ambrosio Paré, que vivió entre 1507 y 1591, quien transformó algunos de los métodos de cirugía, las cuales habían permanecido sin variación desde la época de los romanos, imagínense, y esto lo hizo gracias a la observación. Paré, Ambrosio, se desempeñó como cirujano del ejército francés. Estando atendiendo a los heridos por arcabuz en la batalla, hizo el primero de sus descubrimientos. Trató una herida por pólvora con una mezcla de yema de huevo, agua de rosas y aguarrás. Paré creyó que sus pacientes morirían envenenados, ya que se sabía en esos días, se pensaba que la pólvora era venenosa. Pero al día siguiente se dio cuenta que el tratamiento utilizado por él era mejor. En otra guerra decidió ligar los vasos sanguíneos del muñón que quedaban tras una amputación en lugar de cauterizar o detener la hemorragia al quemar los tejidos, lo cual habitualmente se hacía con un hierro caliente. Otra revolución, aparte de la anatómica y la quirúrgica, fue la fisiológica, cuya figura más destacada fue William Harvey, que vivió entre 1578 y 1657, quien dedujo la circulación sanguínea a través de sus observaciones.
Fiel a la nueva práctica de no aceptar como válido algo simplemente porque lo dijo alguien muy importante, William Harvey invalida la explicación hasta el momento imperante, la defendida por Galeno, la cual establecía que la sangre iba y volvía del corazón por las venas y que las arterias no contenían sangre sino aire, neuma, y que la sangre pasaba directamente del ventríloco derecho al izquierdo. Lo que hace importante y trascendental el trabajo de William Harvey, más que el hecho del descubrimiento de la circulación doble, es la forma como abordó el problema, recurriendo a la observación de la naturaleza en lugar de consultar los libros escritos por autoridades supuestamente incuestionables. Una cuarta revolución fue la microscópica, la cual se inició con las observaciones de Anton van Leeuwenhoek, creo haberlo dicho bien, que vivió entre 1632 y 1723, y no lo voy a repetir. Este señor, Anton van Leeuwenhoek, quien observó por primera vez bajo el microscopio los espermatozoides, eritrocitos, las láminas del cristalino, las miofibrillas y las fibras musculares estriadas, además de diferentes tipos de bacterias. Otro importante microscopista fue Marcello Malpighi, que vivió entre 1628 y 1694. En 1661 publicó su primer libro, Observaciones anatómicas en los pulmones, en las que describe los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos donde se comunican las arterias con las venas pulmonares en el pulmón de una rana. En posteriores trabajos describió la estructura de la piel, de los ganglios linfáticos y del vaso, la existencia de los glomérulos en el riñón. También describió el desarrollo embrionario de varias especies animales. La revolución microscópica abrió los ojos de la ciencia a un nuevo mundo fascinante cuyo estudio hizo posible la identificación de muchos virus, bacterias, protozoos y hongos patógenos. Una quinta revolución ayudaría a dar forma a la medicina científica. Esta fue la revolución en patología, la cual fue llevada a cabo por Antonio Benivieni, que vivió entre 1443 y 1502. Viene, parece de los que estacionan coches aquí en México, el vieni. Porque cuando estás estacionando tu coche aquí en México, siempre hay un tipo con un trapito que se quiere ganar unas monedas y que te dice, viene. Pues este señor se llamaba Antonio Benivieni. Fue un excelente humanista, Fue también el médico de Savonarola, el monje que fue quemado vivo por afirmar que el Vaticano era una abominación dada a la corrupción del Papa Alejandro VI. Este médico italiano, el Benivieni famoso, se vio favorecido por el levantamiento de las restricciones impuestas por la Iglesia durante la Edad Media sobre las autopsias. Por tal razón empezó a examinar los cuerpos de sus pacientes fallecidos. Benivieni realizó registros clínicos de la enfermedad. En uno de sus casos registrados se puede leer lo siguiente. Mi tocayo Antonio Bruno retenía el alimento que había ingerido por un corto tiempo y después lo vomitaba sin haberlo digerido. Fue tratado cuidadosamente con toda clase de remedios para curar los problemas gástricos, pero como ninguno le sirvió para nada, adelgazó por falta de nutrición hasta quedarse en pura piel y huesos y finalmente le llegó la muerte. Bueno, ¿qué hizo el señor Antonio Benivieni? El cadáver se abrió por razones de interés público. Se encontró que la apertura de su estómago se había cerrado y que se había endurecido hasta la parte más inferior, resultando en que nada podía pasar por ahí a los órganos siguientes, lo que hizo inevitable la muerte. En la actualidad, tal descripción se asociaría con un cáncer de estómago de la variedad linitis plástica. Antes era imposible abrir un cuerpo antes de este señor Antonio Bruno. La Iglesia Católica prohibía eso y uno de los principales afectados y que lo hacía estas autopsias en la clandestinidad total era Leonardo da Vinci. La importancia del trabajo del señor Benivieni es que, continuando con el legado de Vesalio y Harvey, afirma que para conocer las causas de las enfermedades se debe interrogar a la naturaleza,
De ahí las autopsias y las descripciones meticulosas que buscan correlaciones anatomoclínicas. La última revolución conceptual llevada a cabo en el Renacimiento en el campo de la medicina fue la clínica. Como personaje destacado cabe mencionar al inglés Thomas Sydenham, que vivió entre 1624 y 1689, quien retomó las ideas de Hipócrates respecto a la importancia de tomar atenta nota de los síntomas de la enfermedad e interpretarlos como esfuerzos hechos por el organismo por liberarse de la enfermedad. Sydenham tuvo la oportunidad de hacerse una idea clara de los síntomas de muchas enfermedades, que por aquella época eran epidemias, de forma tal que él es el primero en distinguir el sarampión de la escarlatina. A pesar de este aporte tan importante, Sydenham también tenía ideas que hoy consideramos nada científicas, como la influencia de los astros en la generación de enfermedades, entre otras. Resumiendo, ¿cuáles son las revoluciones conceptuales en la historia de la medicina durante el Renacimiento? La anatómica con Andrés Vesalio, la quirúrgica con Ambrosio Paré, la fisiología con William Harvey, la microscópica con el señor Anton van Leeuwenhoek, en patología Antonio Benivieni y la clínica con Thomas Sydenham. En el siglo XIX se aumentó el conocimiento de la fisiología humana y se habló por primera vez de homeostasis, el proceso por el cual un organismo mantiene las condiciones internas constantes necesarias para la vida, concepto acuñado por el fisiólogo francés Claude Bernard, que vivió en 1813 y murió en 1878. La visión sobre la enfermedad cambia sorprendentemente con los trabajos de Louis Pasteur y Robert Koch. Pasteur propone que el origen de las enfermedades está en los microorganismos. Su colega alemán, Robert Koch, logró demostrar la teoría aislando en la década de 1870 la bacteria causante del carbunco, Bacillus anthracis, y luego la causante de la tuberculosis en 1892, la Mycobacterium tuberculosis. El trabajo de Koch, aparte de haber sido de importancia capital para el desarrollo de la medicina, es un buen ejemplo de la forma de cómo la medicina científica obtiene conocimiento. Koch observó que la bacteria causante del carbunco se encontraba en la sangre de todos los animales enfermos. Koch usó ratones como animales de investigación. Esto podría llevarlo a afirmar que la bacteria era la causante de la enfermedad. Sin embargo, Koch quería demostrarlo más allá de toda duda razonable. Por tal razón, tomó muestras de sangre de un ratón infectado y la inyectó a otro sano, enfermando así al ratón sano. Este procedimiento lo hizo en cadena con 21 animales y en cada uno de ellos Koch observaba la presencia de la bacteria en la sangre del ratón infectado. Koch llevó sus hipótesis a una prueba más. Demostró que la bacteria podía ser cultivada en un medio externo al animal y notó que si inyectaba un ratón sano con una muestra de bacterias del cultivo, estos también enfermarían de carbunco. Gracias a los trabajos de Koch, se dio un gran estímulo para el desarrollo de la microbiología. El trabajo del médico alemán dio origen a 4 postulados para demostrar que un microorganismo en particular causa una enfermedad en particular. 1. El organismo debe estar presente siempre en los animales enfermos y ausente de los individuos sanos. 2. El organismo patógeno debe ser cultivado en cultivo puro fuera del animal enfermo. 3. Dicho cultivo, cuando se inocula en un animal sano, debe iniciar en este los síntomas propios de la enfermedad. Y 4. El supuesto patógeno debe reaislarse de estos animales experimentales y cultivado de nuevo en el laboratorio. Al examinarse el organismo patógeno debe mostrar las mismas propiedades que el organismo original. Sencillo, ¿no? Estos postulados son en verdad científicos, ya que fueron fruto de un trabajo minucioso en el que hubo una buena parte de dosis de escepticismo. Koch no salió gritando ¡Eureka! Al observar por primera vez las bacterias en la sangre de los ratones. Él elaboró un conjunto de pruebas sólidas en las que se colocaba a prueba la hipótesis. Este trabajo es una buena ejemplificación de la forma como la medicina científica obtiene el conocimiento. Para terminar esta mirada histórica de la medicina científica, falta mirar el resto del siglo XIX y el siglo XX. Estos siglos dieron origen a las vacunas,
el desarrollo de los antibióticos, los trabajos en inmunología, la anestesia, la endoscopía y los rayos X, la endocrinología, el descubrimiento de las vitaminas, la epidemiología, el desarrollo de las pruebas de laboratorio, el estudio de la biología molecular y el espectacular despliegue de la genética. El desarrollo científico de estos 2 últimos siglos aventaja a todos los logros de los siglos anteriores juntos. Sin embargo, estos no podrían haber sido posibles sin la visión humanista del Renacimiento, ni menos aún sin el naturalismo iniciado con los filósofos presocráticos. Voy a hacer una pausa y le llegamos a lo chafa, sí, a lo chafa de la medicina homeopática, para que vean la diferencia. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la fosa escéptica. Si escuchan un pequeño zumbido, es el ventilador, pero es que, ¿saben qué? Está haciendo un calor infernal. Es tanto el calor que hay aquí que si me muero y voy al infierno voy a pedir suéter. Bueno, lleguémosle al asunto de la medicina homeopática. ¿Y por qué hablo de la medicina homeopática? Bueno, primero porque hice una pequeña encuesta en el grupo de Facebook de la fosa escéptica y entre los muchos temas, entre los 3 temas que puse, el primero era del pensamiento mágico, de la medicina alternativa y de este señor Aquino, y otro tema que ahorita no recuerdo, pero hablábamos sobre estas pseudociencias o medicinas alternas. Y quisiera tocar un poquito hoy, porque la homeopatía es tan grande y tiene tanto ingreso económico, que bien vale la pena hablar, y ya que venimos de hablar de la medicina científica, hacer una especie como de comparación sobre las dos, ¿no? En nuestros tiempos es común oír hablar de medicinas alternativas o medicinas complementarias. De estas, la más común es la homeopatía. Esta práctica nació en 1810 cuando el médico alemán Samuel Hahnemann, que vivió entre 1755 y 1843, publicó la obra Organon der rationalen Heilkunde, es en alemán, ¿no? En este voluminoso libro, Hahnemann presentó una explicación sobre el origen de las enfermedades y sobre la manera de curarlas, utilizando mecanismos similares a los que causan los males. De ahí el nombre de homeopatía, curar con lo similar. En los días de Hahnemann, la medicina no se encontraba tan desarrollada como en nuestros días. Para que ustedes que oyen la fosa escéptica se hagan una idea, por ejemplo, la sífilis, una enfermedad venérea, se trataba con la administración de vapores de mercurio, los cuales son muy venenosos y que de hecho provocaban la muerte en la mayoría de los enfermos. Hoy en día la sífilis se trata con antibióticos, pero estos no estaban disponibles en la época de Hahnemann, ya que la penicilina, como sabemos, fue descubierta por Alexander Fleming en 1929. Las bases de la homeopatía son 2, la ley de similia y la ley de las infinitesimales. Para poder comparar la medicina científica con la medicina homeopática es necesario examinar estos 2 principios, ya que en ellos se basan todos los homeópatas. La ley de similia
afirma que una sustancia curará una enfermedad si es suministrada a una persona sana y provoca los mismos síntomas o síntomas muy parecidos a los que produce dicha enfermedad. De esta base deriva el nombre de homeopatía, homois, similar, y pathos, sufrimiento, en griego. No obstante, la ley de similia, uno de los principios básicos de la homeopatía, suena curioso, por decirlo menos, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si usted tiene una diarrea, esta puede curarse suministrándole una sustancia que en una persona sana produzca diarrea. ¿Se curará de su diarrea si se le suministra hipoclorito de sodio? Yo lo dudo, pero Hahnemann así lo creía. Aquí es importante ubicarnos nuevamente en el medio intelectual de los tiempos de Hahnemann. En los tiempos del fundador de la homeopatía, no se había desarrollado la teoría infecciosa de la enfermedad elaborada gracias a los trabajos de Pasteur y de Koch. Esto deja ver las ingenuas explicaciones de Hahnemann. La elección de los medicamentos homeopáticos también es curiosa. Hahnemann afirmaba que para elegir el medicamento apropiado se debía administrar a una persona sana cantidades cada vez mayores de esa sustancia hasta que aparecieran los primeros síntomas de intoxicación. Los síntomas debían compararse con las enfermedades registradas y si eran similares a los síntomas de alguna enfermedad, esa sustancia pasaba a considerarse como un medicamento útil para el tratamiento de tal enfermedad. Vamos a volver al ejemplo de la diarrea. Supongamos que ya comprobamos en un ratón de laboratorio que el hipoclorito de sodio produce diarrea. En ese momento afirmamos, basados en la ley de los similia, que el hipoclorito de sodio es un buen remedio para la diarrea. La segunda base de la homeopatía es la ley de los infinitesimales. Este principio dice que cuanto más pequeña sea la dosis, más poderoso será el efecto de la sustancia. Hahnemann afirmaba que los efectos de la sustancia se potencian con la dilución de la misma. Cuanto más diluida esté la sustancia, más poderoso será su efecto. Retomando el ejemplo con el que estamos trabajando, debemos diluir el hipoclorito de sodio en agua pues para potenciar sus propiedades curativas, siguiendo la ley de los infinitesimales. Las diluciones que se usan en la homeopatía son decimales. Por lo tanto, para seguir con nuestro ejemplo, tomaremos una décima parte del hipoclorito de sodio y lo vamos a disolver en 9 décimos de agua destilada. Agitamos, mezclamos y repetimos la operación. Tomamos de la solución de esta que ya agitamos una décima parte y la disolvemos en otro recipiente con 9 décimos de agua destilada. Según Hahnemann, estamos haciendo un medicamento más eficaz. La homeopatía suele hacer diluciones de 1 en 1 millón o de 1 en 10 millones. Y en algunos casos se llega a grados de dilución tan extremos que la probabilidad de encontrar alguna molécula de la supuesta sustancia activa en el medicamento final es inferior al 50%. La ley de los infinitesimales es demasiado ingenua. Esto se debe al ambiente intelectual de Hahnemann. Iniciando el siglo XIX se promulgó la primera teoría atómica moderna gracias al químico británico John Dalton. La teoría atómica de Dalton afirmaba que toda la materia estaba formada por átomos de diferente masa que se unen en proporciones sencillas para formar compuestos. Imaginemos ahora que tiene usted un recipiente con metanol en estado líquido. ¿Podría dividir esta materia de forma infinita? Claro que no. En algún momento usted llegará a la molécula de metanol y si la dividiese se perderían las propiedades físicas y químicas de este alcohol. Así pues, tenemos que afirmar que la materia no se puede dividir en unidades más pequeñas infinitamente sin que pierda sus características, y esto contradice la ley de los infinitesimales de Hahnemann y de los tarugos estos de la homeopatía. Un año después de la publicación de Organon, el italiano Amadeo Avogadro afirmó que volúmenes iguales de gases bajo idénticas condiciones de presión y temperatura contienen igual número de moléculas. El número no pudo calcularse sino hasta finales del siglo XIX y se estableció que era 6
0.02 por 10 a la menos 23, es decir, 600,000 trillones. Si tenemos 600,000 trillones de moléculas de hipoclorito de sodio, podemos decir que tenemos una molécula de dicha sustancia. El concepto de mol no solo se aplica a moléculas de gases, como lo hizo Avogadro, sino que ahora incluye átomos e iones independientes de su estado. Sin embargo, las consideraciones sobre el volumen no son aplicables a líquidos y sólidos. ¿Pero qué tiene esto que ver el concepto de mol con la homeopatía? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita que regresemos. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente. Ya regreso aquí a la Fosa Escéptica. Raúl García dice, parte de la familia de mi mujer son doctores, entre comillas, homeópatas en la Ciudad de México. Se han hecho millonarios y atienden a algunos artistas. Pinches tranzas. Y Adrián dice, buenas noches, señor Alfonso. Pues buenas noches, señor Adrián. Aquí estamos para lo que usted guste ordenar. Bueno, ¿qué tiene que ver el concepto de mol con la homeopatía? Bueno, pues hay que recordar que los homeópatas inician la elaboración de sus medicamentos realizando soluciones muy diluidas. En un primer paso, los homeópatas diluyen una sustancia en un solvente que tiene 100 veces el peso de esta. Es decir, podemos tomar 1 centímetro cúbico de hipoclorito de sodio y diluirlo en agua destilada hasta alcanzar 100 centímetros cúbicos de solución. Tal solución la denominamos un centesimal hahnemanniano, por Hahnemann, ¿no?, el inventor de la homeopatía. Sin embargo, el medicamento homeopático aún no se ha terminado de elaborar. Aún falta diluirlo más. Luego se toma 1 centímetro cúbico de la solución y se le agrega agua destilada hasta alcanzar nuevamente los 100 centímetros cúbicos. Este sería el segundo centesimal, o 2C, como lo llaman los homeópatas. Sin embargo, los medicamentos homeopáticos se obtienen hasta alcanzar los 12C o incluso más. ¿Qué obtenemos al final? Bueno, el medicamento será solo agua, o alcohol, o lactosa, que también se usan para realizar las soluciones. Pues ahí habrá una parte del producto inicial en 1 cuatrillón. Y recordemos que una mol son 600,000 trillones. Si partiéramos de 1 mol de hipoclorito de sodio, al terminar la solución no tendríamos en el producto final una sola parte del producto inicial. La homeopatía no incorporó los adelantos de la medicina de los siglos XIX y XX. Para Hahnemann, síntomas y enfermedad son la misma cosa. Hoy los médicos miran esta última afirmación como un desatino, más bien como una pendejada, pues diferentes enfermedades pueden causar diarrea, pero según su origen el tratamiento será diferente. Tomemos por el caso del el cólera y la amebiasis. La primera se produce gracias a la bacteria Vibrio cholerae y la segunda por el protozoo Entamovea histolítica. Aunque ambas enfermedades producen diarrea, estas deben tratarse teniendo en cuenta el organismo patógeno que las generó. El bacilo que produce el cólera se puede combatir utilizando antibióticos como el clorafenicol, la ampicilina o la tetracilina, entre otros. Las amebas patógenas se pueden combatir con secnidazol. En la medicina científica se formula un medicamento teniendo en cuenta las causas, no solo los síntomas. Por esta forma de abordar los problemas de salud se puede decir que la homeopatía no ha llegado a la modernidad. O preferiría que se tratara
a un paciente de cólera con gotas que son casi agua destilada en su totalidad y no atacar el microorganismo que lo generó? La homeopatía tampoco incorporó la teoría atómica a su sistema explicativo, ni siquiera revisó sus postulados a la luz del concepto del mol, tan importante en la química. Este deambular por el mundo sin tener en cuenta los nuevos descubrimientos de las ciencias es una característica de las pseudociencias. La posibilidad que un medicamento haga efecto sin que una de sus moléculas esté presente fue puesta a prueba por la BBC en la serie de divulgación científica Horizon el pasado 26 de noviembre del año pasado. Los medicamentos homeopáticos se probaron en varios cultivos de células. Los resultados, ¿qué creen? Fueron nulos. Algunas personas afirman haber presentado mejoría después de haber consumido medicamentos homeopáticos. ¿Cómo se explica esto? La verdad es que muchas de las enfermedades cesan por la acción de nuestro sistema inmune, y cuando esto ocurre y el paciente relaciona su mejoría con el consumo de agua destilada o medicamento homeopático, que es lo mismo, el efecto placebo es otro aspecto importante que se debe tener en cuenta. Este efecto consiste en la curación de la enfermedad por el solo hecho de tratarla sin importar cuál sea el tratamiento. Es simplemente un efecto psicológico que ayuda al paciente. Para medir la efectividad de un medicamento sin afectar los resultados por el efecto placebo, se hacen pruebas en las que se toman dos grupos. Uno es el experimental y otro es el grupo control. El grupo experimental toma el medicamento a probar y el grupo control toma azúcar, lactosa o cualquier sustancia que sirva como placebo. Sin embargo, en este tipo de prueba ni los pacientes ni quienes dan los medicamentos saben cuáles son los grupos experimental y de control, ni cuál es el medicamento ni cuál es el placebo. Este tipo de prueba se denomina prueba de doble ciego. Cabe resaltar que la homeopatía no ha superado una prueba de doble ciego. Los homeópatas no han publicado hasta el momento un artículo científico serio en una revista con comité de revisión. Lo más cercano a esto ocurrió en 1988, cuando el doctor Benveniste publicó un artículo en Nature. Nature es una de las revistas más prestigiadas en el ambiente científico, y en esta revista el doctor Benveniste afirmaba que había logrado obtener una reacción en glóbulos blancos humanos al entrar en contacto con una solución muy diluida de un anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B a fin de unirse a partículas extrañas, los antígenos, y favorecer así su destrucción. El doctor Benveniste afirmó que su solución era de 10.120. El famoso homeópata afirmaba que el agua contenía cierta memoria, la cual hacía actuar a los glóbulos blancos. No obstante, al revisar de nuevo el procedimiento de Benveniste, se logró establecer que las conclusiones a las que llegó no pueden tomarse como ciertas, ya que los experimentos realizados contuvieron errores estadísticos muy importantes. En otras palabras, sus resultados no pudieron ser reproducidos independientemente. Conclusión: la homeopatía es una reverenda mamada. Y voy a hacer una última pausa para regresar con los ya algo olvidados comentarios que me dejan en iVoox y algunas cositas más que quiero comentar con ustedes. Así es de que ya regreso. Estás escuchando La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente.
Ya regresé aquí a la fosa escéptica. Quiero agradecer mucho a las personas que continúan dejando mensajes y comentarios en iVoox. Ricardo Raxiris es uno de ellos y también ya lo tengo también en el grupo de Facebook, al que estoy invitando a todos a integrarse, crear una comunidad atea vigorosa, combativa, dijéramos, que se privilegie el debate, que haya pláticas. Tengo un montón de planes con este grupo de Facebook de la fosa escéptica y irán saltando conforme pase el tiempo y nos juntemos más. Ahorita somos 60, pero esto ha sido en un par de días nada más. Entonces los invito a que se formen parte de esta comunidad atea en Facebook. Ricardo Raxiris dice sobre los extraterrestres: pido lo mismo que respecto a los dioses, pruebas científicas. Pues sí. Alejandro Mejía, un programa especial para mí. Fui predicador adventista, crecí en esa religión y mi familia aún pertenece a esta secta. A Elena de White la llaman el espíritu de profecía. Hay una devoción total y en mis años allá nunca oí mencionar los textos que escuché en el programa. Efectivamente, cada que se la critica, los adventistas se emocionan por el cumplimiento de la profecía que indicaría que Jesús está cerca y se la pasan buscando en los noticieros cualquier indicio de la futura ley dominical. Cuando un papa va a Estados Unidos, este hecho siempre es resultado como que están cuadrando la ley dominical. En fin, para mí, que fui adoctrinado desde niño, es una fortuna haber podido salir. Bueno, mi estimado Alejandro Mejía, pues sí, hay gente a la que le llega a la edad de la razón, como decía George Carlin, y hay gente que sigue teniendo sus creencias religiosas muy enraizadas y algunas de ellas demasiado peligrosas, ¿verdad? Mi estimado, es necesario más investigación de estos temas. Reciba cordial saludo. Ya le contesté y le dije que no pretendo ser un experto, ¿verdad? Si pudieras decirme específicamente a qué te refieres. Bueno, la duración de mi podcast que hago como modo de diversión, la verdad, y no es mi ocupación principal, mi actividad ni siquiera remunerada, no me permite profundizar mucho en los temas, ni lo pretendo hacer. Por lo demás, creo que mi interés personal es divulgar y no enseñar o dictar cátedra alguna, fue lo que le contesté. Guitar Ramírez dice: concuerdo al 100% con tu pensamiento ateo, pero tu ideología de ultraderecha es irracional e infundada. Ahora resulta que pobre Israel y pobres de los Estados Unidos, bueno, los principales generadores de guerra en el mundo son víctimas del Islam. Saludos cordiales. Bueno, ese es tema de otra plática, ¿verdad? Y se presta a muchas cuestiones muy subjetivas. ¿Quién ataca a quién? ¿Quién infiltra a quién? En el gran juego de dominó en el que nosotros somos unos meros espectadores, pues tener la razón como tú la dices tener es también una falacia, ¿verdad? Hola amigo, ¿puedes decirme el nombre del tema que suena al principio? Buen programa. La verdad no lo sé. El que está sobre la voz de mi amigo Juan Frese que anuncia la fosa escéptica, no sé. Las demás, si tú te puedes meter, Ernesto Suárez Ruano, si te puedes meter a Spreaker, ahí viene una playlist en cada episodio de la música que utilizo. Estupendo que hayas creado un grupo de Facebook, sigue así. Bueno, sí. Estoy muy emocionado con esto del grupo en Facebook y muy emocionado que la gente se interese por pertenecer a él. Por lo demás, quiero agradecer públicamente, ahora sí, a Raúl García, que sin ninguna presión ni tortura ha decidido colaborar económicamente con la fosa escéptica a través de Patreon. Te lo agradezco mucho, Raúl, y quiero hacerlo público. Esfuerzos como el mío siempre son más motivadores de seguirlos haciendo por personas como tú que creen en uno y lo apoyan no solamente escuchando el podcast, sino apoyándonos económicamente. En estas épocas es sumamente más agradecido esto. Les agradezco mucho a todos los que intervienen económicamente con la fosa escéptica. Y también puedes apoyar económicamente de otra manera, suscribiéndote a Spreaker. Spreaker monetiza por los comerciales que se ponen en los podcasts. Y con solo suscribirte, ellos generan un cierto pago económico para la fosa escéptica. Así es de que
Si no quieres aportar económicamente o no puedes, suscríbete a Spreaker y lo estarás haciendo también. Perdón, ya me voy. Nos vemos el domingo con otra fosa escéptica. El tema lo decidiremos en la semana entre todos nosotros y así pues será algo más interactivo. Cuídense. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Te esperamos en el próximo capítulo a través de Spreaker, Spotify, Apple Podcasts y iVoox.